que hace un rato hablábamos con Daniela de todas las actividades que se vienen realizando, ¿no? Tanto en la Cámara, que de hecho ya terminó ahora la El cuestión periodo ordinaria, legislativo terminó, sí, sí, sí. pero continúan Por supuesto. trabajando con, si puedes acercarte, Ahí. me dicen, ahí está. Bueno. Eh, y mucho trabajo legislativo, muchas leyes, proyectos de leyes que se están trabajando. Y a mí me interesaba mucho el de esta propuesta que presentaste, porque sé también tu trabajo con todos los pueblos indígenas, nuestros hermanos guaraníes, que trabajás y los visitas mucho, ¿no? Pero más allá de eso, de ponerlo directamente en un proyecto, buscando fortalecer lazos e incluso que nuestros turistas conozcan nuestra historia, nuestras tierras, ¿no? Así Cuéntanos. es un proyecto en realidad que Nobleza Obliga no es mío, no fue una idea mía, sí, soy la autora de la ley como diputada, pero fue un proyecto que en campaña me acerca la Asociación Civil en Buán Turismo, que es una asociación que se crea en plena pandemia, es la primera asociación que se conforma vía Zoom, que Personería Jurídica autoriza conformarse vía Zoom, está integrada netamente por hermanos guaraníes, es la primera en el país en su especie, es decir, los mapuches están asociados, los collas están asociados, pero ninguno tiene una asociación civil con fines turísticos, como es el caso de esta asociación particular, que la preside Santiago Moreira, de la comunidad Yacyporá, y es vicepresidente Fernando Villalba, de la comunidad Perutí, del Alcázar. Y bueno, en campaña me acercan y yo, por supuesto, tomé el compromiso de que si llegaba a la legislatura lo iba a presentar, y fue uno de los primeros proyectos que empezamos a elaborar con las consultas pertinentes a los caciques, a asuntos guaraníes. Lo trabajamos también con el Ministerio de Derechos Humanos, con el Ministerio de Turismo, de aplicación de esta ley que busca fomentar el turismo comunitario indígena. Hoy en la provincia las comunidades son 128 y más de 30 están emprendiendo en turismo. ¿Qué significa esto? Que es un turismo que lo generan ellos dentro de sus comunidades, evitando desplazarse, y por otro lado es una entrada económica genuina. ¿Y Bueno, cuál es la idea del proyecto? Por ahí. La, Recorrer las distintas comunidades, ¿de qué no, manera se daría? el proyecto ¿Cómo lo que sería? busca es fortalecer de un presupuesto el turismo comunitario indígena como un producto dentro de toda la oferta turística que tiene Misiones. Esto significa capacitación para las comunidades que quieran emprender, promoción, que se incluya el producto cuando vamos a ferias nacionales, a ferias internacionales, que se los provea de cartelería, folletería, que tengan capacitación en idiomas, en atención al público, en cuestiones edilicias, para atender a los turistas. y vender sus productos, por ejemplo, claro, ¿no? totalmente. Y garantizar, digamos, que formen parte de del recorrido, digamos, cuando un turista viene a Misiones, Claro. que el 85% de nuestros turistas ingresan vía terrestre y lo hacen por posadas. Entonces, lo ideal sería que antes de llegar a las cataratas tengan una parada casi que obligatoria en una comunidad, Bueno, que es la historia viva. Y además lo bueno de este proyecto y de cómo ellos encaran el turismo en su comunidad es que son ellos mismos los que deciden y autodeterminan qué mostrarnos y qué no a los yuruás, como nos dicen ellos, ¿no? Que hay comunidades que son un poco más permeables, si se quiere, y te muestran el Opud, que es su templo. Hay comunidades que no, y que prefieren mostrarte su farmacia, como dicen ellos, y las plantas medicinales, para qué usan cada cosa. Ibitúporá, por ejemplo, es un sendero interpretativo que está en el Valle del Cuñapirú, en Aristóbulo del Valle, que esa comunidad tiene un sendero que te muestra las trampas que usan los guaraníes para cazar sus alimentos, y tiene un centro interpretativo donde venden sus artesanías, donde está el coro de niños, y es una de las comunidades, una de las más de 50 comunidades que Marandú Comunicaciones tiene conectadas. Entonces ellos te pueden vender las artesanías a través de Mercado Pago. no te puedo creer, qué bueno. Sí, eso les ¿Sabes facilita qué? un montón. A mí me pasa que cuando viajamos, ¿no? Voy, vengo por la ruta y veo por ahí que veo por ahí al costado de la ruta a nuestros hermanos. Y por ahí vos decís que les falta todavía atenderlos, pero por otro lado nos dicen que son muy nómades, ¿no? Que ellos quieren tener esa identidad, puede ser, o por ahí nosotros viéndolo desde otra óptica, pensamos que
podrían vivir mejor o no sé. Sí, nosotros tenemos una mirada, digo, como sociedad blanca y colonizadora. A eso me refiero. Entonces, ¿Es así? Sí, es así, tenemos prejuicios respecto a ellos. De hecho, una conversación que tengo muy de seguido con los caciques o con las abuelas, que son las sabias, como le dicen ellos, de las comunidades, es que en esta era de la tecnología y de la globalización, que a ellos les llegó ya hace mucho, usan celulares, redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, sí. Como cualquiera de nosotros, pero sí les cuesta verse reflejado en las buenas noticias. Cuando salen guaraníes, siempre es por una gresca, por algún problema, por algún pedido de servicio, y no cuentan sus buenas cosas, no cuentan que la hija de Domingo Moreira de Vituporá fue finalista en su feria de ciencias, no cuentan de su campeonato de fútbol, que lo va a hacer intercomunidades y que salió campeón Perutí. ¿Y a qué se debe eso? ¿Nuestra mirada? Sí, bueno, porque los blancos somos la mayoría. De hecho, en la educación intercultural que tienen en las comunidades, ellos llegan al aula con una lengua materna, que con el docente intercultural lo que se hace es mantener esa lengua, pero son ellos los que tienen que aprender el español para poder vincularse con nosotros, siendo que nosotros tenemos muchísimos modismos inclusive que usamos los misioneros, ni hablar los correntinos, sí, que heredamos del idioma guaraní. Karen, sí. Qué interesante esto que contás, porque suena como una propuesta respetuosa de parte nuestra para con la cultura de ellos, que es realmente muy rica, pero sobre todo porque es parece una integración armoniosa, digamos, donde ellos pueden eligen qué quieren contar y qué no, y además de esto generan fuentes de empleo, calculo, ¿no? Sí, eso es lo interesante, y también en esta ley se prevé capacitar en ese sentido, en el precio justo, porque muchas veces, y lo hacemos casi que naturalmente en una feria o lo que sea, que pedimos que nos bajen el precio, y la verdad que muy mal, eso es muy cierto, mal, sí, y la artesanía guaraní tiene muchísimo tiempo ahí tallados, cestos que llevan 3, 4, 5, 6 meses, porque además las artesanías no se hacen en todo el tiempo del año. Hay un tiempo, porque su artesanía refleja su espiritualidad. Nosotros, bueno, porque no pertenecemos, digamos, a la nación en boa guaraní, pero nosotros vemos una guarda muy bonita, pero para ellos significa un montón de cosas. Significa el Tapecué, el Camino Viejo, por donde está Ñamandú. Entonces hay un momento del año, cuando comienza la Arapiaú, que es en septiembre, que pueden comenzar a hacer sus artesanías. No es que todo el año producen. Entonces ese hacer artesanías, acumular para la venta, es todo un proceso que el turista lo tiene que entender, y sobre todo valorar que sus productos se vendan a un precio justo. Qué buen mensaje eso, porque viste, después te vas al shopping y compras en cuota, lo que sea, ahora te vas es verdad. O si no, cuando vas a cataratas, que están todos los bichitos, todos, claro, que son hermosos. Y te preguntas sin la experiencia, claro. Sí, y le pedís que te rebajen el precio, claro, ¿viste? Tal cual. Y si es caro, dices, no, ya no. Claro, es verdad, ¿no? Eso es falta de concientización, por eso este mensaje está re bueno. Bueno, en otro orden, Karen, vemos también todo el impulso que se da a la moda guaraní, a la moda misionera, que de hecho hace poco hubo un desfile con distintos emprendedores, textiles, el fin de semana. O sea, tenemos cantidad de diseñadores, yo me enteré ahí. Sí. Diseñadores nuestros de acá de la provincia, sí, que se destacan en muchos lados. Hay muchísimos, y bueno, ahora que dijiste moda guaraní, hicimos un intercambio de saberes, lo llamamos, con Juanita González, que es una artesana ahí del Valle del Cuñapirú, en el marco de lo que fue el desfile del MIDI Misiones, del Fashion Lab, que es un área creada entre el Centro del Conocimiento y el Polo TIC, que capacita y refuerza ya a emprendedoras misioneras que tienen marcas registradas y que ya están vendiendo a toda la Argentina. Entonces ese desfile particular fue para mostrarlas y dar un impulso al comercio. Y en esa semana de la moda que hizo el Parque del Conocimiento, una de las jornadas fueron las diseñadoras a esta comunidad a intercambiar saberes con Juanita González, y ella le contaba todo esto que estoy relatando en cuanto a los accesorios, porque bueno, las comunidades también hacen pulseras, hacen aros, hacen collares,
Y se da mucho en Salta también, se da mucho en el país vecino Paraguay, de que hay un modismo de usar lo propio, lo nativo, con mucho orgullo, por supuesto. Vos lo has seguido eso, ¿no? Mostraste, usás Sí, incluso. sí. ¿no? Sí. Lucís, la verdad que siempre, de todo de emprendedoras o diseñadores de acá de la provincia, Claro. ¿viste? Y sí, Que hay que está buenísimo. apoyarlas. ¿Y venden a otras provincias todos esos productos? Sí, lo que hacen hoy la mayoría de las comunidades comercializan a gran escala a través de la Fundación Artesanías Misioneras, que nuclea a un montón de emprendedores y entre ellos a los artesanos guaraníes, que las mujeres son las encargadas de la cestería y los varones de los tallados, porque también tienen distintos roles, digamos, dentro de su comunidad. Y ahí sí esas piezas llegan a distintos puntos del país e inclusive desde la Fundación Artesanías Misioneras participan en ferias en distintos lugares del país. Qué bueno. Volviendo al proyecto que de turismo, nos contabas también, está en un proceso, para que todos sepamos, ¿no? ¿Cuándo va a estar este circuito o esta ley, digamos, para concretarla como gobierno? Sí, yo la presenté mediados de junio, ingresó a la Comisión de Comercio y Turismo, en la cual soy parte, y ya se incluyó en el plan de labor de nuestro trabajo, digamos. Así que bueno, ahora a esperar que termine el estudio, porque siempre cuando uno presenta un proyecto de ley, más allá de todo el trabajo que conlleva la conformación del proyecto, después tiene que pasar por el ojo clínico de los asesores de cada comisión, ver turismo, si no hay Hacienda, recursos, si obra pública. Tal cual, y si no hay alguna ley, algún proyecto de ley en un sentido parecido para su tratamiento en conjunto. Así que está ahí, está encaminada. Buenísimo, re importante porque vamos a tener si vos decías cuántas, 128 comunidades tenemos. Así es. Y todo el trabajo que hay para, una manera, no es explotar la palabra, sino darle y fortalecer esto de que ellos puedan ser más visibilizados, incluso tener más recursos, fuentes de empleo, como decía Daniela. Sí, y sobre todo una enseñanza para nosotros los blancos, creo que nos da sí. sobre conocer realmente la cultura, pero valorizando, digamos, y respetando, porque qué invasivo que hemos sido durante toda la historia, digamos, ¿no? Sí. Que ellos tienen que adaptarse todo el tiempo, como minoría tuvieron que adaptarse a nosotros, y nosotros tampoco conocemos de ellos, así que esta propuesta me parece bárbara. Bárbara, para que conozcamos más, Sí. porque por ahí, como decía ella, Karen, con la mirada de por ahí, de los blancos, ¿no? Yo cuando miro es como que todavía estamos en falta. Sí. Justamente por todo lo que vos estás diciendo. Sí, porque sí. Un pueblo originario, ¿no? Pero sin embargo también tengo conocimiento de que ellos son muy celosos de su Sí, por cultura, de supuesto. su manera de vivir. Vos decís, bueno, vamos a hacerle viviendas, poner, y ellos tienen otra manera de vivir, Sí, hay que sí, respetarlo. sí. No sé si todos coincidirán con eso, ¿no? Pero es como que miramos eso y decimos, tanto tiempo pasa y todavía estamos en falta, ¿no? Pero sin embargo, ellos tenemos que aprender Y de sí, su cultura. Sí, por sí, eso es te por eso, porque preguntaba a vos. la política pública enlatada no sirve. Cuando uno va, y sucedió muchos años atrás, en los 90, que se pretendía hacer casas de vivienda exactamente igual que las que se hacían en los barrios de otros municipios, en una comunidad, la comunidad no se hacía propia de la casa, no se apropia porque ellos no viven así como nosotros. El diseño de la casa guaraní está apuntada hacia el sol. La sala de estar es un árbol grande que está adelante, que vendría a ser como su sala. La vida social sucede en ese árbol, no adentro de la casa. La casa es un habitáculo para entrar a dormir, donde para entrar y para salir tienen que agachar la cabeza porque es una manera de agradecer el día que comienza y agradecer el día que termina. Entonces uno no puede ir a hacer una casa así de material porque ¿Viste? sí, una al lado de la otra cuando su vecino más cercano está a 5 kilómetros de pronto. Entonces es por eso y es muy importante cómo el gobierno de la Renovación modificó esto y supo adaptar las políticas públicas en cuanto a la idiosincrasia de las comunidades, la creación de la educación intercultural indígena, un pedido histórico, fuimos la primera provincia que lo tuvimos y eso hizo que hoy el 85% de nuestras comunidades esté alfabetizado, porque no tiene que trasladarse, cosa que no sucede con los wichis en Salta, por ejemplo,
que no tienen escuelas interculturales, lo que causa una deserción tremenda. No terminan ni siquiera la primaria porque aparte la barrera idiomática es altísima. Totalmente, sí, tenemos mucho para aprender también y nosotras mucho más porque comunicamos, ¿no? Y por ahí desde una mirada, uno es una mirada por ahí crítica o lo que vemos y también hay que entender más de cómo vive cada comunidad. Claro, hay Otra tantas cosa- cosas en esta provincia, mira. Sí, no, pero Qué es lindo hermoso, sería recorrer maravilloso, ¿no? Todo lo que se hace también, por esto lo del proyecto para mí me pareció fantástico, ¿no? También para que conozcamos y que ellos también tengan otro tipo de ingreso, fuentes de empleo. Hablando de eso, es una comunidad que ¿de qué vive? De la venta de sus productos, pero también tienen programas sociales, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, tienen programas sociales nacionales, como lo que le corresponde a cualquier ciudadano. Hay un programa provincial que se creó en el 2004, cuando nuestras tasas no eran las de ahora, sino que veníamos de una crisis muy fuerte a nivel nacional, social, política, cultural, que es una tarjeta del IPLIC, una tarjeta alimentaria que financia el IPLIC, que está a cargo de asuntos guaraníes, su repartición, digamos. Y después viven del cultivo, muchos de ellos, de hecho vi a la comunidad León y Potí y a otra comunidad, la comunidad del Chapá, que participaron del Congreso Yerbatero, porque ellos tienen hectáreas de yerba y forman parte de ese sector, así que los caciques estuvieron presentes ahí. Plantan maíz, hay comunidades que inclusive tienen viveros. Yo estuve hace poco tiempo en la comunidad Nuevo Zapucay, en Hipólito Yrigoyen, y están plantando bajo cubierta morrón, tomate, también tienen lechuga, mandioca. Hay un circuito ahí de soberanía alimentaria que producen ellos mismos. Que no pasa en todas las comunidades. Esto también hay que decirlo, porque el guaraní es recolector, no es productor. Se aprendió a producir en realidad imitándonos. El guaraní siempre fue recolector, y cuando termina algo acá nos mudamos y nos vamos. Son nómades. Son nómades. Me dijo el otro día La llegada de la escuela y bueno, la propia civilización, digamos, que le fuimos cercando nosotros a ellos con las ciudades, hace que hoy estén un poco más quietos, y que empezaron a producir. Sí, el otro día le hicimos una nota a Pichi Peredancés, que también están haciendo con respecto al tema de la documentación. Y notaban de que un dato que nos daba era justamente esto, que la mayoría está documentado, que están recibiendo estos programas, ponerle nacionales y provinciales, y locales incluso algunos. Y solamente los bebés que nacieron en pandemia por ahí es como que ahí se atrasaron para llegar o para hacer este trámite. Por eso van al territorio, que también está fantástico, ¿no? Pero qué bueno. Bueno, Karen, muchas gracias por haber venido a Más Voces. No, por favor, la agradecida soy yo, cuando quieran. Bueno, vamos a ver cuándo sale el proyecto, porque está súper interesante.